Buenas tardes, nosotros vamos a exponer infecciones específicas. Primero vamos a iniciar con tuberculosis. La tuberculosis puede invadir uno o más órganos de las vías genitourinarias. Esta causa una infección granulomatosa crónica y se da en adultos jóvenes, predominantemente hombres de entre 20 a 40 años. Su etiología es que está dada por Mycobacterium tuberculosis. Este está dado en los pulmones y después pasa a los órganos genitourinarios. Sus sitios primarios son riñón y próstata. Su patogénesis. En el riñón y el uréter tarda de 15 a 20 años para destruir un riñón. Primero inicia sin dolor renal. Después empieza con poca o nula clínica. En su afección va a destruir cálices o pelvis y va a empezar con pus y microorganismos en orina y síntomas de cistitis. Después va a tener afección en mucosa y uréter, provocando una estenosis y una obstrucción, y esto a su vez provoca una hidronefrosis. Y después, por último, tenemos un rompimiento gaseoso de tejido con un reemplazo por material con apariencia de queso, y si se deposita calcio va a dar una fibrosis y en el orificio ureteral va a dar un aspecto de hoyo de golf. En la vejiga va a haber irritabilidad vesical como manifestación temprana de la edad. El material infectado va a bañar a la vejiga. Va a haber una formación de tubérculos en el orificio ureteral y va a coalescer y se va a ulcerar. Si esto sucede, va a sangrar. Va a haber una afección considerable, se va a contraer y se va a fibrosar y va a provocar poliaquia. Si hay afección renal contralateral, va a provocar una infección hematógena separada. Ahí tenemos un ejemplo de hidronefrosis en el uréter, en el riñón, perdón. Tenemos el uréter también con un hidrouréter y tenemos los grados de reflujo y una estenosis. En la próstata y vesículas seminales va a haber paso de la orina infectada por la uretra prostática que va a provocar una invasión de la próstata y vesículas seminales. Esto sin dolor local. La infección puede ascender a la vejiga y descender al epidídimo. En el epidídimo y testículos no va a causar dolor. Si la afección es extensa, se puede romper el escroto, va a provocar un absceso y se va a establecer un seno permanente que se extiende al testículo. La tuberculosis de próstata se va a extender al epidídimo a lo largo de conductos deferentes o vasos linfáticos perivasculares. Bueno, después continuamos con la patología de la tuberculosis. Primeramente en el riñón y el uréter suele haber una protuberancia localizada, suave y amarillenta, que está compuesta principalmente de material gaseoso. La estenosis ureteral causa autonefrectomía, aunque en este punto la orina es normal y carece de síntomas, por lo que es difícil diagnosticarlo. Cerca del glomérulo se forma el retículo epiteloide. Esto ocasiona que la lesión pueda alcanzar la superficie y forma lesiones úlcero-cavernosas, como podemos ver en la imagen. Bajo el microscopio, el material gaseoso tiene aspecto de una masa amorfa, lo que provoca que la calcificación y la esquistosomiasis sugieren fuertes, bueno, es una sugerencia fuerte de tuberculosis. En la vejiga se van a formar tubérculos parecidos a nódulos elevados blancos o amarillos, que estos van a contar con un halo de hiperemia. Estos tubérculos se rompen para formar úlceras que cuando se curan causan fibrosis y afectan a la pared muscular de la vejiga. En la próstata y vesículas seminales, la superficie exterior de estos órganos se pueden mostrar nódulos y áreas de induración por fibrosis. Las áreas de necrosis son muy comunes. En el cordón espermático, el epidídimo y el testículo, los conductos deferentes se ven afectados. Las inflamaciones fusiformes representan tubérculos y el epidídimo está muy agrandado y firme.
Por último, los datos clínicos debe considerarse tuberculosis de vías genitourinarias en presencia de cualesquiera de las siguientes situaciones: cuando se presenta cistitis crónica, piuria estéril, hematuria, epididimitis sin dolor a la palpación, un seno escrotal con drenado cónico, induración o nodulación de la próstata, o un engrosamiento de una o ambas vesículas seminales. Ok. Otro, otro dato que nos puede ayudar a orientar al diagnóstico de tuberculosis es encontrar el bacilo de tuberculosis en el paciente. Para esto se va a realizar pues la prueba de tuberculina. Los síntomas van a depender del órgano afectado. En el caso del riñón y el uréter, pues el riñón cursa generalmente asintomático, pero puede haber un ligero dolor en la fosa renal, así como cólico renal y ureteral. Se puede encontrar, una masa indolora en el abdomen. En la vejiga se presenta ardor, poliaquia, nicturia, hematuria, irritabilidad vesical e incluso pueden aparecer ulceraciones que causan un dolor suprapúbico cuando la vejiga se encuentra llena. El aparato reproductor eh, cursa con la próstata y vesículas asintomáticas. La epididimitis está inflamada pero sin dolor o puede ser un dolor leve y se puede formar un absceso escrotal espontáneo. Los signos de la tuberculosis extragenital se presentan principalmente en pulmones, huesos, ganglios linfáticos, amígdalas e intestinos. El riñón cursa sin hipertrofia ni dolor. Los órganos genitales, como había dicho, pues el epididimo se encuentra engrosado, con leve dolor o sin él, en cuentas de Rosario. Y puede aparecer el seno que drena crónicamente y se forma espontáneamente una fístula a través de la piel del escroto. Y la próstata y vesículas pues son normales a la palpación o muestran una ligera induración. De los datos del laboratorio nos vamos a apoyar del análisis de la orina, el cual se encuentra por lo regular una piuria persistente sin microorganismos en el cultivo o de cultivos para bacilos de la tuberculosis en la primera orina de la mañana, que son positivos. Como ya había mencionado, la prueba de tuberculina que se realiza inyectando la piel de la parte inferior del brazo, una pequeña cantidad de líquido llamado tuberculina, pues hace que el paciente, tiene que regresar de 48 a 72 horas después para examinar la reacción en el brazo. El resultado va a ser una prueba cutánea que nos va a dar un área de induración y se va a evaluar el tamaño y el área que se encuentra elevada. En los datos radiográficos, en la radiografía simple, podemos observar el riñón hipertrofiado. Puede haber una obliteración de la sombra renal y del músculo psoas, que por lo regular se debe a un absceso perinéfrico. Podemos encontrar calcificación punteada en el parénquima y cálculos renales en un 10%. Nos podemos apoyar también de la ecografía y de la tomografía computarizada para checar de igual forma calcificaciones renales, cicatrices renales y estenosis ureterales. Las urografías de extensión nos ayudan más que nada a evaluar los cálices para ver si tienen un aspecto apolillado o ulcerado, si están obliterados o dilatados, o si hay cavidades del absceso que conectan con los cálices. Y también podemos observar las estenosis ureterales y si hay ausencia de algún riñón. La exploración citoscópica nos ayuda básicamente a determinar la extensión de la enfermedad, para ver los tubérculos o úlceras típicos de la enfermedad, para ver si el paciente presenta contractura vesical o hay algún tipo de dibujo ureteral. En cuanto al tratamiento, básicamente se va a enfocar en un tratamiento general y posteriormente se evalúa ya la necesidad, dependiendo de las complicaciones que nos dé la enfermedad, pues el uso de otros fármacos o de terapéutica ya quirúrgica. En la tuberculosis renal
se mantiene un régimen médico estricto y se basa en una combinación de fármacos. Estos fármacos son de primera línea y son 5: la isoniazida, la rifampicina, el etambutol, la streptomicina y la piracinamida. Estos, sus dosis varían por cada uno. La isoniazida se debe dar de forma oral de 200 a 300 miligramos una vez al día. La rifampicina, 600 miligramos oral una vez al día. El etambutol, 25 miligramos por kilogramo oral al día, y esto es durante 2 meses. Después de estos 2 meses, se cambia la dosis a 15 miligramos por kilogramo oral, igualmente una vez al día. La streptomicina es 1 gramo intramuscular una vez al día, y la piracinamida 1.5 a 2 gramos orales una vez al día. En base a las directrices y a las guías de la Asociación Europea de Urología, el tratamiento principal consiste en 3 medicamentos: el etambutol, la rifampicina y la isoniazida. Y estos se deben dar primero en los primeros 2 a 3 meses, cada día. Después de pasado este tiempo, los 3 meses siguientes se deben dar de 2 a 3 veces por semana. Y en cuestión de que haya alguna resistencia a estos fármacos, se deben reemplazar por los otros que se mencionaron en la tabla anterior. Cuando hay una resistencia a los fármacos de primera línea, se va a optar por utilizar alguno de estos otros fármacos: el ácido aminosalicílico, la capreomicina, la cicloserina, la etionamida, biomicina o la piracinamida, que en este caso hay que tener cuidado por el daño hepático grave que puede causar. La tuberculosis vesical siempre va a ser secundaria a la tuberculosis renal o prostática. Esta va a sanar al tratar la infección genitourinaria primaria, y en caso de que se requiera, se pueden utilizar otras técnicas terapéuticas como la electrocoagulación transuretral, que es para el tratamiento de las úlceras vesicales que no respondan. También se pueden ocupar instilaciones vesicales de 0.2% de monoxicloroceno, que pueden estimular la curación, o en caso de que se requiera, la desviación de la orina o una citoplastía de aumento con partes de ilion o de colon, cuando la vejiga ya tiene una contractura extrema. En la tuberculosis del epidídimo, esta nunca va a ser producida como lesión aislada, siempre va a estar relacionada con la tuberculosis de próstata o de riñón. Es muy infrecuente que entre al testículo, y si después de meses de tratamiento hay algún absceso o seno que lo está drenando, se va a requerir epididectomía. En la tuberculosis de la próstata y de las vesículas seminales, solo el tratamiento médico es lo indicado, y se va a seguir un control riguroso mediante cultivos de semen para valorar la presencia de bacilos de tuberculosis. En cuanto a las medidas generales, se debe tomar en cuenta que la nutrición del paciente sea óptima, y en caso de alguna irritación vesical, se maneja también con medicaciones anticolinérgicas. En el caso de otras complicaciones, en el tratamiento para el absceso perinéfrico, lo recomendable es drenarlo, realizar una nefrectomía del lado afectado y un tratamiento antimicrobiano. En el caso de la estenosis ureteral, se trata con dilatación ureteral. En cuanto a la incompetencia de unión ureterovesical, se va a realizar una desviación urinaria y se va a hacer uso de imágenes seriales y una evaluación de la función renal para hacer un seguimiento de todo este tratamiento. Bueno, terminando con el tema de tuberculosis,
Vamos a proceder al tema de candidiasis. Candidiasis vamos a tener que está provocada por Candida albicans, que va a ser un hongo levaduriforme que forma parte de la microbiota del ser humano. Dentro de los síntomas tenemos que el paciente la mayoría de las veces se va a presentar con irritabilidad vesical o signos de pielonefritis. Es posible que se excreten bolas de hongos de manera espontánea durante las micciones, especialmente en las de la noche. Avanzamos con la siguiente diapositiva, que son los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente a las sondas permanentes en los pacientes que pues están hospitalizados. También el uso de antimicrobianos crónico, diabetes mellitus y esteroides, cáncer y una malnutrición en general. Dentro del diagnóstico vamos a tener dos pilares muy fuertes, que va a ser uno, la urografía excretora, que nos va a mostrar los defectos en los cálices como una obstrucción ureteral o en efecto las masas de hongos que se van a ver un poco más radiolúcidas. Mediante el microscopio en una muestra de orina también vamos a recolectar de manera apropiada y se va a confirmar mediante el cultivo de esta orina. Debe ser una orina de 24 horas que en la medida de lo posible no se contamine con factores externos del paciente. En el tratamiento vamos a tener lo que es el fluconazol en una dosis de 200 miligramos al día durante 14 días. Cuando Candida albicans se encuentre en la vejiga, vamos a tener que el tratamiento de base va a ser la alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio para lograr un pH de 7.5. Otro medicamento muy eficaz que ha funcionado es la anfotericina B, que va a ser de 0.3 a 1.0 miligramos por kilo al día por 1 a 7 días. En pacientes con insuficiencia renal se debe evitar la flucitosina. Esto sería todo respecto al tratamiento de candidiasis. Y con esto terminamos la presentación. Espero haya sido de su agrado.